El Seder de Pesaj, vamos a hacer el tema de hoy, el Seder de Pesaj. La palabra Seder quiere decir orden, porque en la ceremonia que está estructurada de una forma muy organizada, estructurada de una forma específica, donde nosotros tenemos que hacer la ceremonia exactamente de acuerdo a ese orden. El orden de Pesaj, el Seder de Pesaj, tiene 15 capítulos, 15 partes. Nosotros recitamos al principio de la noche y seguimos repitiéndolo, como dijimos la vez pasada, cada vez antes de cada parte, explicando qué es cada cosa. Las 15 partes son Kadesh Urachas, Karpas Yachas, Magid Rotza, Motzi Matzah, Maror Korech, Shulchan Orech, Tzafum Barech Halel Niretzah. Son 15, empezando con el Kiddush. Después seguimos con la lavado de las manos. Después Sim Brajá. Después seguimos tomando un appetizer, un tipo de aperitivo, que es en la forma de un vegetal o algo, un vegetal que crece de la tierra. Puede ser, a veces usamos papa, apio, perejil, no lechuga, porque la lechuga se usa como la parte del maror, las hierbas amargas después del ceder. Después viene el cortado de la matzá, y la matzá se corta, tenemos 3 matzot, la matzá del medio se corta en 2, y el significado se llama yahats, quiere decir, voy a ver un momentito, aquellos que tienen sus agadot, pueden verlo en la página 7 del yahats. Se rompe la media matzá, como lo ves acá en la foto. La idea del romper de la matzá tiene muchos significados. Generalmente se entiende que la persona estamos sintiendo un poquito como esclavos. Los esclavos no tienen mucha comida. Entonces cuando le dan algo de comer, él guarda algo para más adelante, para más tarde, porque no sabe si va a tener comida más tarde. Entonces ese recuerdo, por eso el viaje lo rompemos y pensamos hay que dejarlo para más tarde. Otra explicación de viajes es que nosotros tenemos que dejar algo para otra gente, no comerlo solo nosotros, porque sabemos que hay otra gente que también tiene necesidades. El viajes representa de alguna forma el deseo de Israel de observar una mitzvah muy importante, que es la mitzvah de la hospitalidad, el recibir invitados a nuestra casa, que es realmente parte del Seder. Como lo vemos, lo observamos en la parte que sigue, que es el Magid. Cuando empezamos la Agadá quiere decir el contar el cuento. Nosotros empezamos a contar el cuento en la página 8 con las palabras Al-Ahmania. Este es el pan de la aflicción que nuestros ancestros comían en la tierra de Egipto. Y después dice, todos aquellos que tienen hambre, vengan a comer. Y todos los que están con desesperación, vengan a celebrar el Pesaj con nosotros. Muy interesante, invitamos a todos los pobres. Generalmente estas palabras no se decían en la noche de Pesaj, sino se decían el día anterior de Pesaj, antes de la noche, para invitar a gente que no tenía gente para comer. La Torá dice que el cabrito, el que se comía en la noche, debía ser consumido completamente. Un cabrito dura para más o menos 30 personas, un promedio. Muy pocas familias tienen 3 personas en la casa. Entonces es necesario, cuando una persona tiene un cabrito, invitar a gente. Ahora yo tengo un vecino que también tiene un cabrito. Entonces él también quiere invitar a otra gente. No me puede invitar a mí, yo no lo puedo invitar a él. Los dos tenemos que ir a buscar otra gente que no tiene cabritos, que no tiene plata. Ese es un esfuerzo para que la casa esté llena de invitados que no pueden adquirir su propio cabrito. Por eso que es una fiesta muy importante. Es pecado grande dejar una parte del cabrito hasta la mañana. Es un pecado. Y hay que consumirlo. ¿Y cómo se pueden comer 30? ¿Cómo? 30
porciones o 50 porciones de un cabrito, no se puede comer con una familia. Es necesario que la gente esté junta. A veces por eso ciertos vecinos hacían un cabrito para las dos familias, para empezar, porque sabíamos que no vamos a encontrar suficientes invitados. Estamos peleando a ver quién tiene el invitado. Muy interesantemente que hoy en día también ustedes ven en muchas sinagogas donde gente a veces es muy generosa y se pelea a ver quién va a tomar el invitado que no tiene lugar para comer. Y después sigue con aquel que dice, este año estamos aquí, el año próximo estaremos en la tierra de Israel. Este año somos esclavos todavía, el año próximo seremos libres. Muy importante que la parte de la Agadá refiere que esto quiere decir que la Agadá no es solamente una historia del pasado, sino que también se refiere a lo que estamos pensando, lo que estamos experimentando ahora mismo. Entonces nosotros, aunque salimos de Egipto y somos libres espiritualmente, lamentablemente todavía estamos en la esclavitud de otros países, de otros gobiernos, donde no estamos totalmente libres. Lamentablemente ahora en la tierra de Israel nosotros no estamos totalmente libres, porque estamos siempre dependiendo del gobierno americano, el gobierno ruso, las Naciones Unidas, todos tienen una opinión con lo que tiene que ser Israel. Y lamentablemente nosotros estamos sujetos a sus opiniones. Cualquier persona quiere decir algo con Israel. Hoy en día, de paso, quiero recordarles que hay gente que todavía quieren amenazar la seguridad de Israel, pero empiezan diciendo, yo soy muy pro Israel, pero Israel tiene que dar lugar a los terroristas. Soy muy pro Israel. ¿Cómo puede ser pro Israel si estoy desafiando o debilitando las defensas de este pueblo? Pero todos dicen siempre, yo soy muy favorable a Israel, pero hay que respetar a los palestinos. Entonces estamos sujetos a cualquier loco puede decir cualquier cosa con respecto a Israel. Cuando ustedes escuchan cosas, americanos, por ejemplo, que hablan de Francia, o de Italia, o de Yugoslavia, no, pero de Israel, todo el mundo habla. Estamos sujetos todavía a la opinión mundial, lamentablemente. Por eso somos todavía esclavos. Un día vamos a ser libres. La Agadá sigue con otras partes. Quiero hablarle que la Agadá está muy bien organizada. Hay 6 temas en la Agadá, que son 6 partes de la Agadá, para entender cómo se estructura el cuento. La Torá dice, le dirás a tu hijo, en este día, Dios, por esto, Dios me hizo a mí cuando yo salía de Egipto. Estas palabras, que pueden verlas ustedes en la página en la página 12, en el primer párrafo, dice así, this is done, esto se hace porque Dios lo hizo por mí cuando salí de Egipto. Entonces, la Agadá está organizada en 6 partes. Primero habla de Igadetá, le vas a contar. Entonces, tenemos que explicar quién es tú que vas a contarles, a quién le vas a contar, cómo vas a contar la historia. Uno puede decir que podría ser que una persona que ya sabe la historia no tiene que contarla más. No, uno tiene que contarla, aunque esté solo, tiene que contarla a sí mismo. Entonces, es la primera parte de la Agadá, que dice, si ustedes ven en la página 10, cómo hablan de los rabinos que estaban contando historias a sí mismos. Que la historia no es para contar a aquellos que no saben, sino que contar la historia, ¿la sabe o no la sabe? Cada año uno tiene que contar la historia. Y la razón, como vamos a ver más adelante, es porque nosotros creemos que la experiencia del Seder no es solamente intelectual. Tenemos que sentir que estamos en el proceso, Dios nos está liberando. La experiencia del Seder no es intelectual, sino es emocional. En la primera parte habla de Igadetá, todos tienen que contar la historia, no hay excepción. La segunda parte, que empieza en la página 11, es Levinjá, a tu hijo. Entonces ahora tenemos que ver quiénes son los hijos. No todos los hijos son iguales. No todos tienen las mismas dotes intelectuales, emocionales.
Y hay personas que no saben, hay personas que son muy inteligentes. La historia, el padre tiene que contar la historia de acuerdo a las capacidades de cada persona. Entonces, por eso dice, hay 4 tipos de hijos. Después la historia empieza en la página 13. Ahí contamos la historia. Originalmente, nuestros ancestros eran idólatras. Como dije ayer ¿qué tipo de pueblo habla de cuando los orígenes de ellos eran malos, eran feos? Esto es una cualidad muy especial del pueblo judío. Éramos idólatras, pero de alguna forma también tenemos que recordar quién nos ayudó a salir de la idolatría. Dios. Dice que Dios, estamos en este día agradeciéndole a Dios cuánto hemos avanzado desde aquel momento que éramos idólatras hasta ahora que somos monoteístas, que queremos ser un Dios. Es decir, ver la trayectoria, apreciar lo que hemos hecho. Muchas veces, quiero hablar de una cosa personal, muchas veces cuando hacemos algo bueno, uno dice, bueno, pero es tan poco lo que hice, tengo tanto más para hacer, lo que hice no es muy importante, estoy un poco, a veces la gente se deprime, porque lo que hizo parece tan insignificante que uno dice, ya no puedo hacer más. En este momento tenemos que recordar, no miren lo que les falta para hacer, miren cuánto han hecho, de dónde han venido. ¿Recuerdan cómo empezó todo esto? Gracias, querido. Recordar que nosotros hemos avanzado. Muy importante, esto es que la historia está contando. Mire cómo empezamos. Quiero hablar de la página 14, cuando estamos contando esa historia, de pronto la Agadá dice, pasó esto, pero miren ustedes cómo sigue pasando. La misma historia de esclavitud y de redención sigue la historia del pueblo de Israel. Porque en cada generación vemos lo mismo, otra vez tenemos problemas y otra vez Dios nos salva. Por eso esta parte es tan linda. Todos levantamos la copa de vino en el Seder y decimos, página 14. ¿Todos tienen la copa de vino ahí, la página 14? Ahora las ediciones son muy diferentes. Muy bien. Dice así, es esa promesa, la promesa que Dios nos iba siempre a salvar. Esa promesa es que ha sido el apoyo de nuestros ancestores y nosotros, porque no solamente un pueblo se levantó contra nosotros, pero que en toda generación muchos se han levantado para aniquilarnos, pero Dios, el gran santo que sea, siempre nos salvó de sus manos. Muy importante. Quiere decir que la Agadá un poco no es solamente historia del pasado, sino que es un poco de aprender de lo que vemos en Egipto y aplicarlo a lo que está pasando ahora. Es el pasado y el presente. Y después viene toda una parte muy grande donde nosotros estamos hablando de qué pasó en Egipto. Son las páginas 15, 16, 17 y 18. En la página 18 terminamos hablando de porque cuando Dios nos sacó de Egipto, no nos sacó en la noche, no nos sacó escondidos, nos sacó con grandes milagros, con grandes signos, ¿no? Y estos son las 10 plagas. Y ahí cuando mencionamos 10 plagas, tomamos un poquitito del vino, de la copa del vino, y la tiramos, derramamos un poco del vino. Y el derramar el vino tiene 2 funciones. Una función es recordar que aunque las plagas nos salvaron a nosotros, también causaron la muerte de seres humanos. Entonces no podemos estar celebrando la muerte. Podemos estar contentos que se murieron ellos, que no nos morimos nosotros, ¿no? ¿Cuántas veces hubiera querido mucho más que se hubieran 6 millones de alemanes y no 6, o de ucranianos y no 6 millones de judíos en el holocausto? Yo no estaría muy infeliz si estuviéramos hoy recordando 6 millones de alemanes que se murieron de alguna plaga, de algún problema.
Pero lamentablemente tenemos 6 millones de víctimas inocentes, niños, mujeres, débiles, enfermos, que fueron a poner el gas. 6 millones de personas. Entonces, ¿quién puede decir no te podemos estar contentos en la destrucción de nuestros enemigos? Pero, de todos modos, nosotros tenemos una sensibilidad. Y aún así, recordando las muertes de los egipcios, nosotros sacamos un poquito de vino de la copa. Los sefaraditas hacen una costumbre muy linda, creo que la mencioné ayer. Ponen en ese momento un bowl, ¿no? Un plato con un poquito de agua, generalmente de vidrio, y cada vez que decimos una de las plagas, ponemos un poquito del vino sobre el agua. Entonces decimos sangre, ranas, ¿cómo se dice? Piojos, mezcla de los animales, plaga de los animales, etc. Toda cosa tiene su función. Y después venimos a la parte más central. Hay una historia muy linda, la página 20-21, es como un poco el resumen de la historia y diciendo la canción Dayenu. Fue suficiente para nosotros. Dayenu representa que cada paso, porque es muy interesante, dice, si nos sacó de Egipto, pero no hizo milagros contra los dioses de ellos, una vez es suficiente. Bueno, pero los dioses era importante también que los dioses, porque de ese modo podemos entender que Dios es el Dios y no los ídolos. Y lo mismo dice en cada cosa. Entonces los rabinos dicen, no es que hubiera sido suficiente, no es necesario, sino que hay que apreciar cada paso del proceso. Muchas veces nosotros estamos solamente concentrados en el resultado final y no apreciamos que el proceso también es importante. Nosotros hoy en día estamos en un proceso también de liberación. No estamos terminados, pero estamos en un proceso. El Estado de Israel, por ejemplo, es un proceso muy importante. La vuelta del pueblo de Israel a su tierra, que nos está dando el poder y la capacidad emocional, financiera, intelectual de poder difundir la Torá a todo el mundo. No hubiera podido hacerlo si estábamos preocupados de nuestra persecución. Los judíos de Polonia en 1939 no podían enseñar al mundo nada, estaban corriendo para que no los maten. Hoy en día, el ciudadano de Israel especialmente está produciendo libros en todas las lenguas para difundir el mensaje de la Torá a todo el mundo, porque tenemos un país donde hay independencia, con muchas amenazas, muchos peligros, cierto, pero de todos modos mucho mejor que estamos en cualquier momento. Y sin embargo, nosotros no hemos llegado al final. Israel no es totalmente religioso, Israel no es totalmente independiente, Israel tiene muchos problemas internos. Uno puede decir, no hace nada, no hicimos nada. No, eso es parte del proceso. Aunque no es perfecto, tenemos que estar apreciando la parte. Lo mismo pasa con nosotros. Uno no se da cuenta a veces. Uno está caminando para arriba y piensa que no ha llegado. Y es cierto, pero no quiere decir que no ha avanzado. No quiere decir que no hay logrado algo. Por eso también es tan importante. Reconocer que cada paso del proceso es un paso que tiene significado, que es valioso, que tiene que ser apreciado y no descartado. Como todos los procesos, los progresos que nosotros hacemos en nuestra vida. Una persona no sabe hebreo. Hay muchas palabras en hebreo que no las conozco. Pero aprendí una palabra. Es un mundo. Aprendí 2 palabras. Tengo que aprender a apreciar, no sentirme deprimido. Muy importante con la depresión. Lo mismo de paso con respecto a la gratitud. Cuando una persona me da algo y no me da totalmente todo, puedo sentirme, me falta algo. No me dio todo. Hizo la mitad, no vale nada. Entonces me siento mal. Y no ustedes al revés. Cuando una persona me hace algo, ¿cómo aprecio lo que me ha hecho? Es como si hoy el mismo regalo que me dio me puede hacer sentir mal o me puede hacer sentir feliz. La felicidad no es en lo que una persona recibe, es como uno aprecia lo que recibe. El regalo más pequeño
puede dar mucha alegría, y regalos muy grandes pueden darnos tristeza. Depende de cómo lo veamos. Vamos a la página 22, que es la parte central de la Agadá. Central digo porque el Rabí Gamliel dice, estas tres cosas son las mismas que uno debe hacer en el Seder. Recordar tres cosas: Pesach, Matzah y Maror. En la mesa, en el tiempo del templo, el Pesach, el cabrito estaba sobre la mesa. Entonces podemos decir, mire usted este cabrito, ¿qué significa? Hoy no podemos decir el cabrito porque no lo tenemos, entonces tenemos que decir el Pesach que nuestros ancestores tenían. En nuestra bandeja tenemos un pequeño huesito de quemado para recordar el sacrificio de Pesach, que hoy no lo tenemos porque no tenemos la capacidad de subir a la montaña de Jerusalén, la montaña del templo, que si Dios quiere va a ser pronto. Amén. Entonces son tres cosas que decir el Pesach, y dicen porque Dios nos salvó en Egipto. La palabra Pesach quiere decir saltar. También saltar quiere decir, como la vez pasada, vino rápido, Dios nos apuró en su redención. La Matzah, ¿por qué? Porque cuando salimos de Egipto no tuvimos tiempo para que se eleve la levadura. Y después el Maror, para recordarnos las lechugas amargas, recordarnos el sufrimiento que tuvimos en Egipto. Es muy interesante que, de alguna forma, algunos preguntan, el Pesach representa cuando Dios nos salvó. La Matzah representa que Dios nos sacó ya de Egipto. Pero el Maror representa el sufrimiento. Pero el orden cronológico no debería ser diferente. No debería ser primero el Maror, recordad que éramos sufridos, después la Matzah que nos sacó de Egipto. Entonces el Maror está en el orden incorrecto. ¿No es cierto? Debería ser Maror, Pesach y Matzah. Primero es el esclavo y después nos sacó. ¿Por qué el Maror viene al final? Escuché una historia muy linda. Una persona no se da cuenta cuando ha sufrido hasta que salió del sufrimiento. Sí. En medio del sufrimiento no vemos cuando estamos sufriendo. Cuando salimos, ahora vemos cómo hemos sufrido. Tenemos una mujer a la cual el esposo le pega. A veces no se da cuenta cuando está sufriendo. ¿Qué es lo que se tolera? Lo explica, lo analiza, lo justifica, o tiene miedo de verlo, como si no estuviera ocurriendo. Pero cuando uno sale de esto, en la libertad, en la independencia, uno dice, Dios mío, ¿cómo he sufrido? ¡Qué horrible! Entonces el Maror se da al final, porque solo cuando somos libres podemos entender cuándo hemos sufrido. Y también es importante porque entender que sufrimos en la esclavitud nos enseña que no tenemos que ser esclavos más. No tenemos que resignarnos a ser esclavos de nadie. Que la libertad que Dios nos dio es una libertad universal. Tenemos que ser libres de todos. Solamente de Dios tenemos que ser esclavos. Pero de todo el resto del mundo, aún de los esposos y los hijos y los padres, tenemos que ser independientes. No podemos estar sujetos a nadie, como esclavos. Y después dice la parte muy importante, quiero que todos la leamos juntos. Vamos a traducir del hebreo. Ustedes leen en inglés, yo la voy a leer con ustedes. En la página 23, en el medio. Esa es la parte más importante. Recuerden que les dije al principio que el Seder es una experiencia, no es algo intelectual. No estamos contando una historia, estamos sintiendo. Éramos esclavos, sentimos esclavitud, pero Dios nos redimió. En cada generación, cada individuo está obligado a considerarse a sí mismo como si él salió personalmente de Egipto. Como dice en la Torá, y tú le contarás a tu hijo en aquel día diciendo, esto estoy haciéndolo porque lo que Dios hizo por mí cuando salí yo de Egipto. Yo, no mis padres, no mis abuelos. Porque no solamente por nuestros ancestores Dios nos sacó, nos redimió, pero que también nos redimió a nosotros también, con ellos. Y nos trajo de ahí, para traernos a la tierra
que había jurado dar a nuestros ancestros. Eso termina con el Alel, que es la primera parte de una colección de salmos en la página 24, que son los primeros 2 capítulos del Alel, y después vamos a comer. Es muy interesante que el Alel sigue en la Agadá, en el Seder, en la página 36. Miren ustedes. Uno pregunta, ¿por qué el Alel está interrumpido 2 párrafos acá en la página 24, después la comida, después seguimos en la página 36? ¿Qué pasa? ¿No podemos decir todo el Alel antes? ¿Estamos tan hambrientos? Parece un poco falta de respeto. Eso quiere decir que la comida de Seder de Pesach no es una interrupción, es parte de la celebración. Así como cantamos y adoramos a Dios, comiendo con alegría, es parte de la alabanza a Dios. Dios quiere que estemos contentos. La comida no es incidental, es esencial. En realidad es una parte de las 15 partes. ¿Se acuerdan que les conté? Uno es Shulchan Orech. Viene en la página 28. Bueno, lamentablemente no está traducido, pero de Festival la comida es una de las 15 partes del Seder. No es incidental, es parte integral. Venga, parte integral del Seder mismo. Ahora, quiero comentarles algo con respecto a una de las partes del Seder más importantes, que es la palabra matzah. La matzah debe ser hecha de productos que podrían ser levadura. Y la razón quiere decir que nosotros podríamos hacer una matzah de papa, o de maíz, o de arroz, que sería muy parecida a la matzah nuestra. ¿Por qué tenemos que hacer una matzah de trigo o de centeno? Que justamente son cosas que se levantan, se hacen el hametz. Nosotros aprendemos de esto, que la idea del Seder o de la matzah es justamente demostrar que nosotros tenemos que poner un orden en el proceso de la naturaleza. Uno toma una harina, la mezcla con agua y la deja sola, ella hace lo que ellos hacen, la naturaleza como sigue. Cuando hacemos matzah, paramos el proceso, lo limitamos, lo controlamos, le damos tiempo, no lo dejamos que siga por su propia cuenta. Imponemos una estructura sobre la masa. Este es el significado de la matzah. Y el significado no solamente, ¿por qué Dios nos hizo esto? Porque Dios quiere que entendamos que la libertad no es hacer lo que queremos nosotros, sino hacer lo que va a avanzar nuestro propósito final. Una razón de ser, como dicen en francés, raison d'être. Nuestra vida, nuestra libertad, no es hacer lo que queremos, es lograr algo que nosotros queremos hacer. Y para hacerlo, lo que queremos hacer, tenemos que tener cierta disciplina, ciertos canales. No distraernos de un lado para otro. Porque una persona tiene que hacer un trabajo, tiene que hacer algo, pero alguien nos llama por teléfono, o ahora quiere ir a comer, y después está un poco cansado, va a tener una siesta. Al final del día no hizo nada, se distrajo. Las distracciones, entonces si uno hace, pero si uno tiene disciplina, dice no, voy a comer un poco más tarde, ahora tengo que terminar este trabajo. Me llama por teléfono, no voy a contestar en este momento estoy trabajando. La disciplina, las limitaciones no nos saca la libertad, al contrario, es la verdadera libertad. Por eso que cuando uno dice la Torah, quiero recordarles una cosa muy importante. Cuando uno en la Torah nos da muchos privilegios,
pero también nos da muchas limitaciones. Lo que no podemos hacer está más grande de que lo debemos hacer. Las leyes negativas de la Torá son 365. Leyes positivas son 248. ¿Por qué tanto más negativo? Porque la libertad cuando está definida por los caminos, los límites, las fronteras. Nosotros tenemos que estar contentos, tan contentos con lo que Dios no nos deja hacer, con las limitaciones, como estamos contentos con lo que Dios nos da. El Shabbat mismo, el verdadero significado del Shabbat, uno puede tener Shabbat haciendo velas y comiendo y cantando. Pero lo que no se puede hacer en Shabbat, tú digamos va a cocinar, va a viajar, va a hacer negocios, va a hablar por teléfono, hace todas las cosas. Con toda la canción y toda la música, Shabbat no va a sentir nada. El Shabbat es fundamentalmente la estructura del Shabbat es lo que uno no puede hacer. Entonces tenemos que recibir y aceptar lo que no podemos hacer con la misma alegría y el mismo entusiasmo con el cual recibimos lo que sí podemos hacer. Ese es el significado de la matzá. Ayer hablé, y quiero recordar brevemente lo que dije ayer, el Shabbat Agadol, la Drashá del Shabbat Agadol. Este festival se llama Hag HaMatzot, el festival de las matzot. Matzot es el plural de la matzá. Entonces yo dije, ¿por qué se llama matzot en el plural? La matzá es la que comemos nosotros. ¿Cuál es la otra matzá? Expliqué que la otra matzá, la matzá es la matzá de la historia. Así como nosotros imponemos un orden en la masa de la harina para hacer una matzá, Dios también impone un orden a la harina del mundo, de la historia. La historia es como una masa que no se funciona así nomás con una forma caótica, sino está en un orden hecho por Dios. Dios tiene un plan. Y aunque parezca que el mundo está totalmente sin ningún... There's loads of chairs. You want to give you a class? I'll do a side, yeah. Is that okay? Loads of chairs, yeah. I'm sorry, we were late because Yeah, of the the... breakfast, that's fine. But are you okay, yeah? Yeah, fine, sure, it's perfect. This is that good. If we talk too loud, let me know. Okay. Try to cut it down. Let you know in Spanish or in English? Huh? In Spanish or in English? Let you know in Spanish. Go. You need what you do. La historia es como una masa. Y Dios pone orden en la masa. Ahora, muchas veces no podemos entender lo que está pasando. Porque cuando uno ve las cosas de una forma muy pequeña, uno, digamos, analiza lo que pasa en un año, por ejemplo, puede ser que no entienda lo que está pasando. Pero si uno lo extiende a 5 años, o a 10 años, o a 50 años, uno puede ver cada cosa tenía un significado para avanzar lo que queremos hacer ahora. Entonces, lo que quiere decir es que nosotros, cuando uno tiene un pintor, por ejemplo, pone una línea en la tela. Digamos, una persona venga y le va a decir, ¿esto qué quiere decir? Dice, esperen, no terminé la pintura todavía. O termine la pintura, va a ver que este significado tiene este aparato. O también, ayer conté una historia muy interesante. Muchas veces nosotros tenemos preguntas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué nos pasa? ¿Por qué es esto? No entendemos. Había una persona, un ejemplo, por ejemplo, que va a Cabo Cañaveral, donde hacen los cohetes, que van a la luna, van al espacio. Y una persona que no sabe nada de física, nada de ingeniería, pregunta, va a ver un cohete y pregunta, dime, este tornillo, ¿por qué está acá? No debería estar aquí. Entonces le pregunta, ¿usted dice este tornillo no está acá? ¿Usted sabe la física que requiere todo este trabajo? Usted no entiende este punto, pero no entiende todo el resto tampoco. Pregunta por esto. ¿Usted sabe todo lo que está pasando alrededor de esto? Lo mismo pasa con nosotros. Nosotros preguntamos, ¿por qué me pasa esto a mí? Espere, vamos a ver lo que va a pasar, de dónde viene, a dónde va a llevarnos.
Mucha gente tiene preguntas con respecto a lo que pasa en la vida porque de alguna forma creemos que hay un caos en el mundo y no entendemos, nos desesperamos. La Torá nos dice, no tengan miedo. Todo está planeado, organizado, hay un orden en el mundo. Hay orden y Dios lo está manejando. Fuimos esclavos en Egipto porque Dios quería que fuéramos esclavos en Egipto. Por alguna razón que no entendimos, hoy podemos entender por qué fuimos esclavos en Egipto. Porque no hay ningún pueblo que tenga la unidad del pueblo judío. Más, o yo hablé ayer un poco de esto, no hay ninguna nación hoy en el mundo, hoy en día. Naciones, no hay pueblos. Quizás unos pueblos indios en alguna forma, pero las naciones hoy en día se han convertido en identificaciones legales, nacionalidades. No hay más pueblos, no hay un tipo de misión. ¿Cuál es la misión del pueblo sueco? ¿Cuál es la misión del pueblo de Yugoslavia o de Turquía? El pueblo de Israel es el único pueblo en realidad que tiene una fuerza muy grande. Aunque tenemos divisiones de religiosos, no religiosos, la unidad fundamental. Esta unidad es porque tuvimos esclavos en Egipto. Y de alguna forma porque seguimos siendo esclavos por muchas generaciones y no todos hemos llegado a este punto de unión. No entendemos por qué nos fuimos esclavizados, pero podemos ver que el beneficio de todos los procesos difíciles del pueblo judío fueron para unirnos más, hasta que Dios nos va a liberar completamente. De alguna forma podemos entender por qué nos pasa todo esto, pero porque lo vemos por 3000 años. Pero si lo vemos lo que pasó el año pasado hasta hoy, ¿por qué pasa esto? No podemos preguntar, porque no lo vemos de una forma muy limitada. Cuando lo vemos de una forma grande, vamos a ver la figura completa. Ayer hablé que hay una historia de un nuevo libro que salió este año, hablando de lo que se llama la casualidad. Se llama fluke en inglés. La casualidad. Cuenta la historia que una autora de libros infantiles se llamaba Anne Parrish, de Colorado Springs, Colorado. Ella estaba en Francia y en uno de los libros usados que se venden al lado del Sena, compró un libro que era su favorito libro de infancia, Jack Frost. Ese libro usado lo compró por $1 y corrió a su esposo a decirle, mirá, este era mi favorito libro de la infancia. Y el esposo abre el libro y le pasa el libro a ella y le muestra lo que estaba escrito adentro del libro. En letras de una niña, de un niño pequeño, decía Anne Parrish, Colorado Springs, Colorado. Era su propio libro. La probabilidad de que una cosa así pase es rara, pero existe. Es decir, hay cosas que pasan que parecen casualidad, que no son casualidad. Hay un teorema que fue hecho por un matemático físico italiano, Bernoulli, que dice, se llama la ley de los grandes números, o el teorema de oro de Bernoulli. Es un teorema que dice así: si uno hace una cosa suficientes veces, lo que va a ocurrir es lo que uno espera que ocurra. No hay probabilidades. El ejemplo que él da es el siguiente: yo tengo una moneda, la tiro para arriba, puede caer, ¿cómo se dice? Cara o escudo. ¿Por qué? Cara o bueno, lo que sea. Cara o el otro, está bien. Okay. Cara o escudo. Cara o el otro. Yo no me acuerdo cómo. Ahora, o sea, al revés. El revés, está bien. Entonces, como son dos posibilidades, 50% que va a caer de un lado y 50% que va a caer del otro. Ahora, digamos que lo lleva 10 veces. Es posible que aunque el promedio sea 50 y 50, que cae 80% de cara y 20% del otro lado. Aunque la verdad tendría que ser 50%, no sale así.
Pero si uno repite el mismo ejercicio por millones de veces, el promedio va a ser exactamente 50% de un lado, 50% del otro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay un universo, dice Bernoulli, está organizado de una forma matemática. Hay una simetría en el universo. Hay orden. Y esto lo quiero recordarles para nosotros también. Como creemos en un mundo organizado de una forma ordenada por un Dios, también la historia está ordenada. Por eso dije que ¿recuerdan matzot? ¿Hay matzot? Una matzá en la que nacemos nosotros en el Seder y otra matzá en la que Dios hace en la historia. Así como nosotros imponemos una estructura sobre la masa y damos orden a la masa, así Dios da orden a la masa de la historia, a la masa de nuestras acciones. Y quiero explicar, hay una historia muy linda, el rabino Nachmanides. ¿Se acuerdan del rabino Nachmanides de España, siglo XII? Él cuenta la historia siguiente. Muy importante esta historia, muy linda, escúchenla. Muchas veces nosotros no entendemos lo que está pasando. Nos gustaría preguntarle a Dios, ¿por qué me pasa esto? No sabemos por qué. Y nos preocupa, nos da ansiedad. El Rambam tenía también esas preguntas. Y tenía un alumno, muy querido por él, muy joven, que estaba muy enfermo. Y estaba cerca de la muerte. El rabino Nachmanides, Rambam, le dio un pequeño amuleto. Dije, con este amuleto le va a permitir entrar en todos los portales del cielo, hasta el portal más alto. Pero cuando llegas al portal más alto, donde está Dios, hazme un favor. Tengo una lista de preguntas y yo quiero que le preguntes ahí al cielo para que me la respondan. Y ven, después de tu muerte, ven a mí en un sueño y me vas a contar las respuestas. Y el alumno así dijo, como no, rabino. Y el estudiante se falleció. Después de unas semanas, le aparece al Nachmanides en un sueño. Y le dice, rabino, tenía razón usted. Con este amuleto que usted me dio, me permitieron pasar por todos los portales del cielo hasta el portal último. Pero quiero decirle que no puedo contestar sus preguntas, porque cuando llegué al portal final, las preguntas desaparecieron. Cuando uno está arriba, entiende todo. Todo se entiende. Todo tiene razón. No la vemos, pero tenemos que creer que sí existe. Amén. Por eso yo creo que la matzá representa poner orden en nuestras vidas, así como Dios pone orden en la historia. En la historia del pueblo. Les conté que el Talmud cuenta que un pueblo, el pueblo de Sihón, le hablé de esto la vez pasada, ¿no? El pueblo de Sihón, el pueblo de Morita, conquistó a la tierra de Moab. Y la Torah dice que por eso tenemos que ir a la ciudad de Heshbón. Vengan a Heshbón. Heshbón es el nombre de una ciudad moabita. Entonces preguntamos, ¿qué quiere decir vengan a Heshbón? Vengan a este Heshbón. Quiero contarles la palabra Heshbón en hebreo, quiere decir cuenta. Cuenta como un contador, pone, donde hay un orden. La palabra Heshbón viene también de la palabra computadora. Entonces la palabra Heshbón quiere decir hay una computadora en el mundo. No es caos. Hay un programa específico que maneja al mundo. Un operating system que nos dice cómo va a trabajar todo. Y esto ¿qué tiene que ver con Sihón, el amorita y moabita? Que Sihón era un rey amorita y conquistó la tierra de Moab. Y Israel conquistó a Sihón
y de ende tomó sus tierras. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque Israel no podía conquistar las tierras de Moab, porque Moab era un pariente de Abraham. Y Dios dice, no molesten a Moab. Dice, no podemos conquistarlo. Pero cuando Sihón conquistó los amoritas, conquistaron a Moab, entonces Israel conquistaron a la amorita, pudo tomar esas tierras. Quiere decir que de alguna forma, cuando Sihón el amorita conquistó la tierra de Moab, ¿él qué pensó? Miren yo, miren qué grande que soy, qué fabuloso, miren cómo pude conquistar a Moab. Tonto, le dice la Torá. No lo estás conquistando para ti, estás conquistando para Israel. Si él hubiera sabido que iba a ir para Israel, no hubiera conquistado a Moab para que Israel pierda. A veces mucha gente hace cosas para que ellos creen que es para ellos, pero Dios está planeando hacerlo para Dios, para Israel, para otro. Y el ejemplo que un rabino dio muy lindo, el rabino Nebenzal, dice una cosa muy linda, dice cuando Inglaterra conquistó medio mundo, ¿por qué conquistó medio mundo? ¿Por qué tiene tanta fuerza? Y en realidad uno piensa, ¿por qué un pueblo, una nación, tenía el poderío de Inglaterra, Canadá, Australia, India, África, otras partes de Asia? Es increíble lo que tenían. Hoy en día se ha reducido solamente a... ya no tienen más. Es muy importante. El poderío británico fue más grande después de la Primera Guerra Mundial. Miren ustedes, el apogeo británico fue en 1917-18. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo el gobierno británico en 1917? Hizo la declaración Balfour, permitiendo al pueblo judío a volver a la tierra de Israel. Imagínense ustedes. Ellos creían que tenían el poderío para ellos, pero en realidad Dios lo hizo para que solo ellos tuvieran el poder de poder tomar la decisión literalmente. Y después impulsar a todo el mundo a aceptarlo. Claro que ya en 1948 se arrepintieron, aún antes se arrepintieron, pero ya era muy tarde, ya el proceso había entrado. El pueblo de Israel ya estaba adentro. Quiere decir que ahí mismo vemos, Dios está manejando las cosas, maneja el poder a Inglaterra, pero para ayudarle al pueblo de Israel. Y lo mismo que pasó con Sihón. Sihón conquistó a Moab para dárselo a Israel. Eso es el Heshbon. Por eso dice, miren cómo trabaja la computadora. En nuestro mundo hay una computadora que maneja. No es el azar, no es la coincidencia, no es el caos, o Haz Shalom, fuerzas negativas del mundo. Todo está dominado por Dios y un día vamos a entenderlo. Una cosa que la relación ahorita que está hablando de esto es que, no sé si tiene relación, pero se me vino a la mente, es que Sara, cuando ella oraba, cuando ella pedía cosas para ella no pedía para ella pedía para todas las mujeres, ¿verdad? Y entonces, eso que usted dice, o sea, lo que ella recibía, pero no era para ella sola. No era para ella sola. Claro. Sí. Perfecto, muy lindo. Quiero hablar muy pocas palabras de la parashá de ayer y comentarles una cosa muy linda que quería no perderla con ustedes. Ustedes recuerdan que la parashá de ayer decía en Torah que uno tiene lesiones de tzara, que no es la lepra, pero parece como la lepra, cuando uno habla mal del prójimo, cuando hace chismes y otro tipo de malas informaciones. El Zohar, que es el libro de la Kabbalah, dice una cosa muy linda: así como vamos a sufrir por decir las palabras malas de la otra gente, igualmente vamos a sufrir cuando podemos decir algo bueno y no lo decimos. Cuando uno tiene la oportunidad de decir algo lindo y no lo dice, se lo guarda, Dios lo va a castigar también. Del mismo modo, porque el poder de la palabra es tan importante. Entonces, cuando alentamos a una persona, cuando apoyamos, cuando elogiamos, ¿cuántas veces vemos a una persona que se siente mal? Recibirlo con una sonrisa es tan importante. Le damos a la persona el centro de dignidad. No,
A una persona cuando da la mano, me horroriza cuando me dan la mano, no mujeres, pero bueno, no voy a más a mujeres, pero cuando un hombre le da la mano está como media muerta. Como si no esté interesado. Y no me mira en la cara. Es importante dar a la persona la dignidad que necesita. El cariño. Y a veces la palabra. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Se ve bien, y si te ves bien, ve bien. Uno no tiene que elogiar a las mujeres, especialmente no a las mujeres casadas, porque eso es incorrecto. Pero mujeres deben elogiar a las otras mujeres y hombres a los otros hombres también. Para que esa gente se sienta bien. O qué feliz que estoy de que estés aquí. Uno tiene que ser sincero, por supuesto, no mentir. No, el elogio que no es cierto es más insulto que elogio. ¿Recuerda? Cuando uno te dice algo, mire que bien, eso es lo peor. Muchas veces yo veo en funerales que la gente dice cosas muy lindas de una persona que no era buena. Yo muchas veces tengo que decir discursos de una persona que falleció. Y si no era muy buena, yo veo a veces esta persona la más santa que había en el mundo. Era una porquería que no daba nada de dinero, no ayudaba a la gente. Hay que decir algo bueno de la persona. Si es algo bueno para decir, elige a la persona la parte buena. Pues una persona no tenía mucha buena relación con la gente, no trataba a la gente bien, está bien, pero por ahí esa persona daba caridad a los pobres. Elogie esa parte. Nunca digan un elogio que no es cierto, porque es más insulto que elogio. Pero cuando uno puede elogiar, cuando puede apoyar, cuando puede reconocer a la persona con unas palabras, no solamente con acción, las palabras son muy importantes. Por eso que Dios nos va a castigar cuando podemos decir algo bueno y no lo decimos. Dice un poeta americano, dice, la palabra que hubiéramos podido decir y no dijimos, qué linda hubiera sonado. La que podríamos haber dicho y no dijimos, qué linda hubiera sonado. Que no sonó. Uno tiene que arrepentirse lo que uno podría haber dicho y no dijo. Muy importante. Todos necesitamos un poquito de ayuda, un poquito de apoyo. Y dice el rey David en el Salmo 39, me callé cuando había algo bueno y por eso voy a sufrir. Me callé cuando era algo bueno y por eso voy a sufrir. Esa es la historia que nos aprendemos, que tenemos que aprender a usar las palabras que Dios nos dio. La palabra más importante, la función más importante del ser humano es el hablar. Lo que nos distingue de los animales, la capacidad de hablar. En realidad, por todo el resto es igual. Pero la capacidad de hablar que está conectada con la mente, porque el hablar y la mente están muy comunicados. Bueno, con esto hemos cubierto el ser de Pesaj, la función de la matzá y un poquito de la parashá esta semana.